Entonces, este procedimiento se basa fundamentalmente en la tómbola. No, Joaquín, no fundamentalmente. Mira, Bueno. hay un procedimiento diferente, por ejemplo, al procedimiento que había cuando nos eligieron a nosotros. A mí que me tocó participar en 3 procedimientos. Uno en mi estado, Baja California Sur, para ser magistrada electoral del estado. Pero antes de eso... Otro en la sala regional y luego en la sala superior. Pero nunca te echaron un volado ni No, le metieron a una tómbola. por examen, y ese era la forma, el diseño, ¿no? Que es el ideal. Bueno, pasábamos por una evaluación primero de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los que quedaban fuera tampoco podían impugnar. Después se iba al Senado de la República, decidía el Senado por mayoría y quien no era elegido tampoco podía impugnar, ¿no? El diseño hoy cambió. ¿Te gusta? No me claro, ¿cómo me va a gustar la tómbola? Bueno, ok. ¿A ti te gusta la No, tómbola? Bueno. Pero no importa mi gusto ni el tuyo, Joaquín. Vamos viendo qué dice la Constitución. Que tú y yo nos podemos poner de acuerdo y decir, oye, no, yo lo hubiera puesto de esta manera, mi experiencia es otra, me parece mejor calificar así a los... Pero, ¿qué dice la Constitución, Joaquín? ¿Habla de la tómbola? Sí, A ver. la Constitución, bueno, la aprobaron ellos mismos, la ley orgánica, Pues la ellos convocatoria. hicieron el Poder Judicial, la reforma al Poder Judicial. Sí, Joaquín, ¿Sí? exacto. Ellos lo hicieron y ahí tú y yo... A Yo ver, no participé, cuéntame qué dice a de ti la te tómbola. preguntaron. Te digo primero, en cuanto a dejar muy claro cuál es la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque incluso ayer nos preguntaban, es que el tribunal se cree última instancia, no se somete a la Suprema Corte. No, y esto no es ninguna falta de respeto ni un conflicto constitucional, y aquí lo hago de manera muy clara, todo el respeto, por supuesto, al alto tribunal y a sus integrantes, a las ministras, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nunca hemos tenido conflictos, ni legales, ni personales, ni mucho menos. Aquí solamente todos debemos someternos a la Constitución. El tribunal es la última instancia en materia electoral, Eso y parece sí, que eso lo ha sido... Pero parece que no queda claro, porque tenemos el tema que ahí empezó con los amparos. Este proyecto... ¿Pero los amparos no son contra la reforma judicial? Sí. Pues es que los amparos nos mandaron detener todas nuestras actividades y además, Joaquín, nos pidieron que les hiciéramos llegar los juicios ciudadanos que se habían presentado para resolverlos allá. Eso no es lo que la Constitución, no es orden constitucional. No entiendo por qué no quieren tres magistrados, del tribunal, de la sala superior, que la Corte, la Suprema Corte, entre los tres tuvo, que cuatro ministros, incluido el proyectista Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, no participen en la votación de pasado mañana jueves sobre la viabilidad o no de los amparos o suspensiones concedidas por jueces contra la reforma al Poder Judicial. Bien, Joaquín, pues gracias. Seguimos con este tema y te comparto un poco. Incluso ayer tuvimos una conferencia de prensa con varios medios de comunicación en donde hablamos respecto a esta situación. ¿Qué pasó? Que se circuló un proyecto que yo ayer comentaba, ojalá que no sea real. Un proyecto de sentencia que en principio pondría a consideración del Pleno el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Entonces, advertimos nosotros en ese proyecto que de verdad, Joaquín, es un proyecto que no guarda los estándares de el alto tribunal, de las sentencias del alto tribunal, ¿no? Es un proyecto que está lleno de adjetivos calificativos, de frases que incluso desestiman la competencia y la validez de las sentencias del Tribunal Electoral, haciendo una manifestación directa en donde dice que el tribunal solamente opina, que lo que resolvemos en el Tribunal Electoral son meras opiniones. Yo creo que estamos en una situación complicada, pero para esto nosotros nos remitimos a lo que dice la ley y la Constitución. Permíteme, a ver. ¿Por qué no deben participar? ¿Qué fue la pregunta? No, permíteme. Primero, ¿qué es lo que planteó el tribunal y qué es lo que el proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena quiere revertir? El informe, bueno, en principio,
este proyecto se presentó o se listó. No, pero primero, ¿contra qué va? El proyecto. Sí. El proyecto, déjame te digo, primero se presentó el jueves pasado cuando nosotros consideramos que se estaba violentando el debido proceso. ¿Por qué? Porque al tribunal nos habían dado tiempo para presentar un informe que se vencía este martes, hoy. Entonces, se estaba pretendiendo resolver antes de que el tribunal emitiera su informe, ¿no? Nosotros emitimos el informe, se bajó este asunto, se quedó enlistado, no se resolvió. Se pospuso para pasado mañana, exacto. Entonces, ¿qué decidimos nosotros? A través del área jurídica del Tribunal Electoral, esto no fue a pleno, en donde la defensa, en este caso, somos parte, que es el área jurídica, en el informe señala y propone que se excusen los ministros que hemos señalado. Son la presidenta Norma Piña, Juan Pardo Rebolledo, Javier Lainez Pontisek, y el ponente. Y el ponente Gutiérrez Ortiz Mena. Joaquín, a ver, cuando somos impartidores de justicia, nosotros no podemos pronunciarnos de manera previa en medios de comunicación, en ningún asunto respecto de asuntos que vamos a resolver. Y aquí se está considerando que hay una manifestación expresa en contra y ya haciendo, digamos, un juzgamiento fuera de lo que es el órgano, la mesa, el pleno de la Suprema Corte, al decir de manera directa que el Tribunal Electoral violó la Constitución y al hacer señalamientos expresos respecto a lo que es este proceso extraordinario. ¿Eso cuándo lo dijo, por ejemplo, Pardo Rebolledo? Bueno, con el ministro Pardo, parte, y aquí te tengo un cuadro con las causales por las cuales nosotros consideramos que hay un involucramiento pues de alguna manera personal respecto a algo que vamos a juzgar. Y en este caso, con el ministro Pardo, es el hecho de que también se haya manifestado en contra de esta elección en las marchas o que hicieron en la calle, ¿no? Las manifestaciones, es una manifestación expresa. Pero participar en una marcha no es una manifestación que sea... Yo a lo mejor voy a la marcha, voy acompañando a alguien. Bueno, ahí se acompañó precisamente a esta visión de manifestarse en contra de lo que era esta elección de jueces y juezas. Me parece que quienes impartimos justicia tenemos una doble carga que cualquier servidor público o servidora pública, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que pronunciarnos en sentencia. No podemos, como te señalaba Joaquín, emitir opiniones personales y tenemos que hacer un ejercicio de objetividad, de desprendimiento de lo que yo pienso a lo que yo tengo que hacer en cumplimiento de mis responsabilidades como jueza. Bien, ahora, entre tú y yo, presidenta del tribunal, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, ¿no crees que ha sido un cochinero las tómbolas, las listas, los comités? Esto va a ser el recorte que hace el INE, las limitaciones, más tómbolas por allá. ¿Cómo vamos a sacar a jueces de tómbolas? ¿A ti cuánto te costó llegar a presidir el Tribunal Electoral? 30 años. ¿Alguna vez participaste en alguna tómbola o en algún volado? No. ¿Te hubiera gustado participar en una tómbola? No, ¿verdad? No. Entonces, este procedimiento se basa fundamentalmente en la tómbola. No, Joaquín, no fundamentalmente. Mira, Bueno. Hay un procedimiento diferente, por ejemplo, al procedimiento que había cuando nos eligieron a nosotros. A mí que me tocó participar en 3 procedimientos. Uno en mi estado, Baja California Sur, para ser magistrada electoral del estado. Pero antes de eso... Otro en la sala regional y luego en la sala superior. Pero nunca te echaron un volado ni te metieron a una tómbola. Por examen, y ese era la forma, el diseño, ¿no? ¿Qué es el ideal? Bueno, pasábamos por una evaluación primero de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los que quedaban fuera tampoco podían impugnar. Después se iba al Senado de la República, decidía el Senado por mayoría y quien no era elegido tampoco podía impugnar, ¿no? El diseño hoy cambió. ¿Te gusta? No me claro, ¿cómo me va a gustar la tómbola? Bueno, ok.
¿A ti te gusta la No, tómbola? Bueno. Pero no importa mi gusto ni el tuyo, Joaquín. Vamos viendo qué dice la Constitución. Que tú y yo nos podemos poner de acuerdo y decir, oye, no, yo lo hubiera puesto de esta manera, mi experiencia es otra, me parece mejor calificar así a los... Pero, ¿qué dice la Constitución, Joaquín? ¿Habla de la tómbola? Sí, A ver. la Constitución, bueno, la aprobaron ellos mismos, la ley orgánica, Pues la ellos convocatoria. hicieron el Poder Judicial, la reforma al Poder Judicial. Sí, Joaquín, Sí. exacto. Ellos lo hicieron Sí. y ahí tú y yo... A Yo ver, no participé, cuéntame qué dice a de ti la te tómbola. preguntaron. Te digo primero, en cuanto a dejar muy claro cuál es la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque incluso ayer nos preguntaban, es que el tribunal se cree última instancia, no se somete a la Suprema Corte. No, y esto no es ninguna falta de respeto ni un conflicto constitucional, y aquí lo hago de manera muy clara, todo el respeto, por supuesto, al alto tribunal y a sus integrantes, a las ministras, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nunca hemos tenido conflictos, ni legales, ni personales, ni mucho menos. Aquí solamente todos debemos someternos a la Constitución. El tribunal es la última instancia en materia electoral, Eso y parece sí, que eso lo ha sido... Sí. pero parece que no queda claro, Bueno. porque tenemos el tema que ahí empezó con los amparos. Este proyecto... ¿Pero los amparos no son contra la reforma judicial? Sí. Pues es que los amparos nos mandaron detener Por todas nuestras actividades y además, Joaquín, nos pidieron que les hiciéramos llegar los juicios ciudadanos que se habían presentado para resolverlos allá. Eso no es lo que la a ver, yo les Constitución, voy a no es contar. orden constitucional. La Suprema Corte no puede intervenir en fallos electorales. En todo lo demás sí. Sí. Aquí los amparos, más que contra los fallos electorales, son contra la reforma al Poder Judicial, Una reforma que ya fue, que ya aprobaron. una reforma que ya está aprobada y una reforma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó. Esto fue en el mes de Por un noviembre, voto, el del ministro Alberto Pérez Dayán. pero estaba en su decisión. Y, Sí, no estoy diciendo. Exacto, ¿no? No estoy diciendo pero nada. entonces, Fueron 7, no pudieron contar los 8. ¿ahí qué pasó? Que ya es vigente. Entonces, ¿qué pasa? Que el Tribunal Electoral está actuando conforme a lo que también se pronunció la Suprema Corte en materia electoral, que es la única excepción que hay. Y la Corte dijo, es electoral. Entonces, A ver, es cuéntame, electoral. A ver, de la Constitución que hable de Te- la tómbola. Que te- seguramente sí, porque tú eres una especialista. Sí, Yo no. y te voy a, en la convocatoria, te lo voy a señalar también. ¿Qué te quiero yo decir, Joaquín? Me parece importante para la sociedad, para la ciudadanía, dejar claro que hay Estado de Derecho en México, para dejar claro cuáles son las competencias de cada órgano. ¿Y qué quiere decir competencia? Para decirlo en lenguaje ciudadano, lo que cada quien o cada autoridad puede hacer, ¿sí? Yo no sé nada de amparo. Yo lo único que sé de amparo es que no procede en materia electoral. Eso Es lo sé yo único, también ¿no? y lo dije. Ahora sí. dices, ¿cómo puede haber una confusión? ¿Y cómo puede pretenderse establecer que hay un posible conflicto de interés? Imagínate que un juez agrario también le diga al tribunal, oye, para todo y tráeme para acá los medios de impugnación. Un tribunal agrario no es un tribunal constitucional. Un tribunal, bueno, No, pero como es la Corte y como ese también los el Tribunal tribunales, Electoral. el juez de distrito. El Tribunal El juez de Electoral. distrito, el Tribunal Electoral. ¿Cómo es el diseño en México del Poder Judicial? Hay dos tribunales constitucionales, la Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así Nada es. más. Y el Tribunal Electoral no se somete a la Suprema Corte, no nos revisa la Suprema En el Corte. tema electoral. Sí, en En nada. el tema electoral. No. El Tribunal Electoral, por ejemplo... Un fallo del Tribunal Electoral que no fuera sobre el tema electoral podría llevarse amparo ante la Corte. No, absolutamente. Si el tribunal hace algo que está indebido o no está fuera de su competencia, a los integrantes del Tribunal Electoral les tendrían que hacer en todo caso juicio político. La Corte de ninguna manera revisa una sentencia del Tribunal Electoral. No es que revise, es que impugne. No, es que no hay impugnación. También en la Constitución se establece que
El tribunal, además de ser última instancia, sus resoluciones son definitivas e inatacables. Artículo 99 de la Constitución. Sí, eso lo hemos leído aquí. Vamos, sí, hemos hecho lectura claro. compartida. Tenemos aquí la ley de amparo, en donde dice que el amparo no procede en materia electoral. Tenemos también la ley orgánica, en donde se establecen también parte de las responsabilidades se desglosa de la Constitución que hace y que le ataja al tribunal. Tenemos aquí en el artículo 96 de la Constitución, tengo aquí el 99, que dice, el Senado de la República publicará la convocatoria para la integración del listado de candidaturas dentro de los 30 días siguientes a la instalación, en el primer periodo ordinario de sesiones, al de la elección que corresponda, que contendrá las etapas completas del procedimiento, sus fechas, sus plazos, todo eso ya quedó establecido. El órgano de administración judicial hará conocimiento el senador, hará del conocimiento del Senado los cargos sujetos a elección, la especialización y todo lo demás, ¿no? Aquí el propio artículo, déjame, te establezco la fracción, el propio artículo de la Constitución nos va señalando qué hace, por ejemplo, que tendrá que integrarse un comité de evaluación. ¿Sí? Este comité de evaluación va a hacer su trabajo, que no lo hizo en este caso el del Poder Judicial, y en donde nosotros enviamos al Senado de la República para que se sustituyera en el trabajo que iba a hacer el Poder Judicial, ¿no? El comité de evaluación enviará esta lista, al Senado de la República para que a su vez la haga llegar a el Instituto Nacional Electoral. Dice, después de depurado dicho listado, mediante insaculación pública, ya qué bueno que ya lo encontré, mediante insaculación pública se llama tómbola. O le puedes decir tómbola, le puedes decir sorteo, pero aquí está en el artículo 96, fracción segunda y inciso C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces es que ellos, al que hace la ley, pues hace la trampa y ellos le hicieron la ley y se la hicieron a la medida. Reitera, querido Joaquín, que el Tribunal Electoral no se ha salido de su cauce de aplicación de nuestras facultades. Nosotros no hemos invadido facultades y las sentencias del Tribunal Electoral no son opiniones. Me parece que es importante decirlo porque yo, y reitero, espero que el proyecto que conocimos por medios de comunicación… Suponiendo que sea ese, ¿no? No sea. Que yo espero que no sea. ¿Por qué? Porque está redactado con muchos adjetivos calificativos, con mucho dolor, con mucha hazaña y con descalificaciones al otro órgano constitucional de última instancia, que es el Tribunal Electoral. Entonces, mira, me parece penoso decir que no se puede caer en la tentación de inventar instancias, ¿sí? Que se va a colapsar el orden constitucional, por lo que hace, que es un caso trágico. ¿Cómo en una sentencia vas a hablar de cosas trágicas, de lo que viene? Me parece trágico que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera pronunciarse sobre una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya causó estado. No hay manera. Pues vamos a ver qué pasa pasado mañana. Exacto. Vamos a ver qué pasa pasado mañana. La mayoría calificada en este caso no es de 8, es de 6. Sí, eso, y ahí le toca a la Corte, ¿eh? Ahí sí. Y somos respetuosos de la Suprema Corte, por supuesto, a la Corte le toca decidir si abre un procedimiento de excusa o no. Eso sí le toca a la Corte. Nosotros estamos aquí justificando por qué creemos que ha habido manifestaciones directas en contra de las resoluciones del tribunal, en contra de la reforma y de la elección de jueces y juezas. Incluso creo que aquí en tu mismo programa, y yo te voy a dejar aquí el informe, tenemos aquí en qué estamos sustentando el hecho de solicitar que se excusen. Los jueces
no podemos hablar antes de pronunciarnos sobre un caso. Yo puedo venir a hablar aquí de lo que ya juzgamos, pero yo no puedo venir a hablar, Joaquín, porque me tengo que excusar. Sí. Aparte, una excusa, pues no es algo también extraordinario. No, o sea, es algo común en los órganos, y aquí me parece que sí ha habido, tú has sido testigo de pronunciamientos explícitos, porque han sido aquí, viene en el informe, de señalamientos en contra del Tribunal Electoral que no se hicieron en una sentencia. Abiertamente. Ahí me incluyes a mí en expresiones contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí, digo, nomás para saber. Ahí vienes. Sí. No, pero tú nada más como preguntando. Que bueno. Es tu papel. De manera objetiva y de manera clara, puntual, como siempre, ¿no? Pero no podemos, Joaquín. Los jueces, ya me echaron al papel en el informe. Pero bonito, no, nomás así como para que quedes ahí. Tú estás preguntando. No, está transcrita una entrevista. Sí. Vaya. Está transcrita una entrevista, y el problema somos los jueces, Joaquín. Los jueces somos los que tenemos impedimento para pronunciarnos sobre asuntos que apenas vamos a resolver. Y es por eso que, como te digo, de manera muy respetuosa, estimamos que pudiera darse una situación de considerarse juez y parte y resolver algo en donde no podemos hacerlo porque ya nos pronunciamos de manera previa, y ese es el punto, ¿no? Bien. Por supuesto que todo el respeto Oye, a las instituciones. Y si en la sesión de la Corte del jueves fallan a favor de estos amparos. Bueno, te voy a decir otra cosa. No, ¿qué pasaría? No, es que tendría que ser otro proyecto. Si es este proyecto, ¿qué dice el proyecto? Pues como que dice no entiendo muy bien, porque finalmente no confirma ni revoca. Dice el proyecto, el tribunal tiene razón. Después de que te dan así como toda una serie de descalificativos, dice, ¿qué creen? Que sí es electoral. El tribunal tiene razón, es electoral, pero nos tenía que haber preguntado, y los jueces les ordena a los jueces, fíjate, les ordena a los jueces que revisen sus propios actos y que se apeguen a lo que ellos dijeron en noviembre. ¿Qué dijeron en noviembre la Corte? El asunto de la acción de inconstitucionalidad, que era electoral. Entonces, este proyecto dice, oye, hicieron mal tribunal, hicieron mal los jueces de amparo, y ahora le dicen a los jueces de amparo, vayan a revisar sus propios actos y apéguense a lo que yo dije en noviembre. Tampoco es muy claro, ¿no? Entonces, yo creo que no es el proyecto del ministro, porque no tiene las características de un proyecto, es más, de la calidad que le imprime el ponente, ¿no? Como es este mito. Entonces esperemos confiemos que no sea el proyecto que se lleve al Pleno. El jueves, si se resuelve como se resolverá, en un sentido o en otro. Espero, sí, no sé si lo vayan a posponer. Es que primero tienen que ver lo de las excusas. Sí. Entonces, si se resuelve, te llamo. Va. A ver qué me dices. Yo vengo.